A la sala de trabajo de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala. Nos encontramos en el Salón del Pueblo del Congreso de la República de Guatemala en el ejercicio de análisis y discusión del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022. El día de hoy le corresponde la audiencia al Ministerio de Trabajo, quien es presidido por el ministro. Permítame que esta hoja, déme un minuto. Que es presidido por el señor ministro licenciado Rafael Rodríguez Pellecer, acompañado de su equipo de trabajo, la licenciada María Isabel Salazar, viceministra administrativa de Trabajo, el licenciado Giovanni Salazar, viceministro de Administración Financiera, y el licenciado Rodolfo Varela, viceministro de Administración Financiera. El día de hoy le agradecemos a las personas que nos siguen a través del canal del Congreso, a los medios de comunicación que nos acompañan, a los distinguidos y honorables diputados, miembros de esta sala de trabajo, y especialmente a usted, ministro, y a su equipo de trabajo que nos hacen el honor de estar acá con nosotros. Les vamos a dar el espacio de tiempo para que ustedes puedan hacer la presentación del proyecto de presupuesto que ustedes tienen para el ejercicio fiscal 2022. A los diputados que nos acompañan, pedirles de favor que si pudiéramos esperar al finalizar de la presentación para hacer algunas preguntas, comentarios o para realizar algún tipo de análisis que lo pudiéramos hacer, de ser necesario durante la presentación de la exposición que realice el señor ministro, también levantar la mano y en el orden en que lo hagan les vamos a ir asignando para que puedan hacer uso de la palabra. Ministro, sea usted bienvenido a esta sala de trabajo, el espacio de tiempo es para usted, por favor, bienvenido. Gracias, señor presidente de la Comisión de Finanzas. Muy buenas tardes a todos los diputados y diputadas que la integran. Es para mí pues un gusto estar aquí y un honor para poder explicar cómo está integrado el proyecto de presupuesto 2022 del ministerio, la cartera en la cual ocupo el cargo ministro, y poder tratar de resolver algunas de las dudas que seguramente surgirán de parte de los diputados que integran la comisión. Entonces, quisiera empezar, yo no sé si vamos a ir inicialmente con... ¿Podemos ir a una diapositiva adelante? No sé quién. Ahí atrás. Ok, perfecto. Entonces, como ven aquí, esta es la gráfica del crecimiento del presupuesto interanual de 2018 a 2022. Vemos un descenso en el crecimiento del presupuesto interanual entre el año pasado, 2021 y 2022. Esto obedece a que ya el año que tenemos por delante no vamos a contar con los 50 millones que originalmente se habían colocado a partir de los decretos de calamidad, pero aún así sí obtuvimos un incremento de alrededor de 38 millones en relación al presupuesto que teníamos vigente previo a esos 50 millones que nos habían otorgado extraordinariamente para el programa del adulto mayor. Entonces, por eso tenemos un techo presupuestario al día de hoy de 788 millones de quetzales, que es el presupuesto que está asignado, pues el proyecto de presupuesto asignado para el año 2022. Podemos avanzar en una diapositiva más. Las fuentes de financiamiento de este presupuesto según la proyección son la fuente 11 de recursos de ingresos corrientes, fuente 120 millones. En la fuente 12, ingresos tributarios de IVAPAS, serían 50 millones. En la fuente 12, disminución de caja y bancos de recursos del Tesoro, 50 millones. Fuente 21, ingresos tributarios IVAPAS, 8 millones. Fuente 31, referente a ingresos propios que se generan en el Ministerio por tema de las sanciones de la Inspección General de Trabajo que se generan por los permisos de trabajo y en menor medida también ahora por las solvencias y otros ingresos mínimos que se tienen, pero que esperamos que vayan creciendo. Entonces, eso suma un total de
90 millones. También por ingresos propios tenemos los ingresos correspondientes al tema de la ley de creación de los centros recreativos de trabajadores del Estado, por medio del cual se le descuenta un salario a todos los trabajadores por oposición o permanentes en el mes de diciembre, que también sirve para financiar los recreación de los trabajadores del Estado. Y por último, fuente de 41, que eso tiene que ver específicamente los 500 millones con la colocación de bonos del Tesoro relacionado a la ley del programa del adulto mayor, que es por ley, que es la fuente de financiamiento. Esa es la estructura. Si podemos continuar. Es importante, y traigo esto a colación de ustedes, señores diputados, señor presidente, que es la integración del presupuesto para entender cómo es su estructura y cómo está de alguna forma desproporcionado o bueno, proporcionado hacia la atención del programa del adulto mayor. De esos 788 millones que tiene proyectado, asignado el ministerio, 551 obedecen al programa del adulto mayor. Eso quiere decir casi el 70% del presupuesto. Y después, 88, casi 89 millones obedecen a la recreación de los trabajadores del Estado. Son otro 11%, con lo cual, para el cumplimiento de las funciones sustantivas del ministerio, entiéndase las que tienen que ver con la Dirección General de Empleo, la Dirección General de Previsión Social, quitando el programa del adulto mayor, la Inspección General del Trabajo, la Dirección General del Trabajo, la de Fomento en Legalidad, o sea, si vemos toda la estructura del ministerio, tiene un presupuesto realmente reducido en el sentido de que son alrededor de 150 millones. Pero eso no quita que hayamos ido fortaleciéndolo, mejorando nuestra ejecución para poder entonces maximizar los recursos de ese presupuesto de alrededor de 150 millones que nos sirve para las funciones administrativas, que también ahí hay una mezcla, ¿verdad? Porque tenemos una cuestión de la estructura programática que hay que corregir, la van a ver a continuación, que por ejemplo el tema de que se tiene como un apoyo que es la Dirección de Asuntos Internacionales, que depende directamente del Ministerio, es la que se ocupa por ley de toda la atención al seguimiento de cumplimiento de convenios internacionales de trabajo de la OIT. Es la que mantiene la relación directa con la Organización Internacional de Trabajo, que como ustedes saben es un actor vigente en el país, en todo el mundo, y que hay que mantener una información continua sobre el cumplimiento de los convenios de trabajo. Entonces nos quedamos ya para un presupuesto de alrededor de 150 millones. Sin embargo, y la proyección es que vaya creciendo, también las capacidades instaladas deben obedecer a poder ejecutar el presupuesto. Nos pasó en el año 2020 que ustedes, los diputados, aprobaron de forma correcta, considero, el tema de una ampliación al programa del adulto mayor. Pero ¿cuál fue el defecto que tuvimos? Es que el ministerio no tenía la capacidad de ejecución de esos 50 millones más. Entonces eso ya en las audiencias que nos dieron en su momento para dar la explicación no nos permitió ejecutar. Entonces eso nos deja la enseñanza de que podemos ir creciendo conforme vayamos teniendo capacidad instalada para ir ejecutando de una forma más ordenada. Si podemos continuar, entonces, ¿cómo se divide nuestro presupuesto? Nuestro presupuesto está ordenado en los programas sustantivos, en los cuales vemos, y es esto que les reportaba sobre un poco el desorden que tenemos a nivel estructural que esperamos empezar a corregir el próximo año. Y ese desorden a nivel estructural programático dentro del ministerio, que tiene que ver directamente con lo que ustedes ven aquí, tiene la siguiente composición. Dentro del programa de gestión de asuntos laborales, entonces ahí tiene algunas actividades programáticas que están siendo o que deben ser ejecutadas por el Viceministerio de Administración del Trabajo y otras por el Viceministerio de Previsión Social y Empleo. En el tema de recreación de los trabajadores del Estado, a pesar de que la misma ley de creación establece que debería ser un departamento de la Dirección de Previsión Social, pues está creada una Dirección de Recreación de Trabajadores del Estado que está adscrita al Viceministerio de Administración Financiera. En el caso del programa del adulto mayor, por la envergadura del programa, que está a nivel de una jefatura dentro de la Dirección de Previsión Social, pues tiene un programa específico. Y por último, el otro programa que contiene una mezcla entre los dos vicedespachos es el programa de promoción de la formalidad del empleo. Y entonces ahí tenemos algunas actividades, como van a ver ustedes, que están asignadas al Viceministerio de Previsión Social y Empleo y otras actividades que están asignadas al Viceministerio de Administración del Trabajo. Y aparte después ya tenemos todos los programas de apoyo que están dentro de las funciones del despacho superior y el Viceministerio de Administración Financiera.
El ministerio, pues vale la pena recordar su función principal, y ahí es donde vemos esa distorsión, digamos, dentro del mandato, dentro de la ley del organismo ejecutivo. Su función principal es cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico laboral, dentro de su función principal sustantiva. Eso quiere decir un fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo, que es la que se ocupa de velar por una tutela, por la aplicación efectiva de las leyes de trabajo que son tutelares de los trabajadores. Entonces, es uno de nuestros principales objetivos, pero en virtud de que en el año 2018 se crea la ley del programa del adulto mayor, pues tenemos ese programa muy noble que nosotros nos toca administrarlo, pero que idealmente, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y creo que esta es una oportunidad también, pudiera ojalá en algún momento pasar al Ministerio de Desarrollo Social, que es su naturaleza, digamos, de órgano rector. Ministro, perdone, ¿podría ampliarnos ese aspecto? Yo tenía dos puntos ahí. Uno era el programa de Mi Primer Empleo, que está en el MIDES, que debiera de estar en el Ministerio de Trabajo, y Atención del Adulto Mayor, que está en el Ministerio de Trabajo y debiera de estar en el MIDES. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿El procedimiento es acá en el Congreso o el procedimiento es administrativo? Si ustedes, me imagino que han analizado ese aspecto, ¿cuál sería? Para ver si nosotros desde esta sala de trabajo pudiéramos apoyarle. Gracias, diputado. En el caso del programa del programa del adulto mayor, fue creado por una ley, y la misma ley es la que establece dónde debe estar adscrito. Y entonces es en su momento, en 2008 que se crea, hay que recordar que no existía el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, al no existir el Ministerio de Desarrollo Social, el que tiene la sombría más grande, digamos, porque sí está dentro del área previsional, o sea, de poder atender a una población que en algún momento fue trabajadora, como son los adultos mayores, entonces entiendo que esa es la justificación del por qué se coloca dentro del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, cuando se crea el ministerio en el año 2014, el Ministerio de Desarrollo Social, si no estoy mal, se le ponen como funciones dentro de su área de rectoría específicamente atender a la población en pobreza y pobreza extrema a través de programas asistencialistas netamente, que sería el caso del programa del adulto mayor, ya visto desde esa óptica, porque su conceptualización establece que tiene que ser para personas en extrema pobreza mayores de 65 años. Entonces, lo que pasó fue un tema en el tiempo, digámoslo. Nosotros inicialmente el año pasado habíamos empezado a platicar del tema, creímos que ya no eran, que debíamos de tener esa gestión ante ustedes, honorables diputados, en virtud que a nivel interno ya ustedes estaban avanzando con una iniciativa que se llevó a tercera lectura referente al aumento del funcionamiento. Nosotros incluso en su momento le mandamos al señor presidente del Congreso unas propuestas de enmiendas de curul, porque ya en la lectura por artículos y redacción final, pero esas enmiendas representaban más del 30% y eran casi 9 enmiendas, porque era cambiar en todos los articulados de la ley del programa del adulto mayor y decir en vez de Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo. La recomendación que recibimos fue, esto puede entorpecer la aprobación, porque sí había que haber una explicación de por medio, y en ese momento el Congreso estaba también viendo varias cosas a la vez, y entonces se detuvo eso, y pensamos que podía aprobarse la ley que planteaba la reforma para mejorar el funcionamiento, que es uno de los temas que más dificultad ha llevado al programa a tener una mejor ejecución. Hoy en día el Congreso de la República ha estado agendando unas reformas que están en primera lectura, la agendaron, sin embargo no han podido avanzar, que planteó los diputados Rojas y Lucero. Esta reforma tiene más amplia, digamos, no solo mejora el tema del monto presupuestario del programa, porque amplía a 700 millones de quetzales el programa de forma permanente, digamos, establece eso como piso del programa, y además establece la posibilidad de destinar alrededor de un 5% para gastos de funcionamiento, lo cual permitiría contratar más trabajadoras sociales, que es uno de los principales obstáculos, con lo cual podríamos tener una mayor ejecución a nivel nacional. Voy a hablar, si me permite, diputado, más adelante también en una diapositiva de qué es la estrategia que hemos utilizado para enfocar el programa a una función más Permítame, ministro, por favor, tiene la palabra el diputado Mario Azurdia. Gracias, señor presidente. Ministro, me he dado cuenta del trabajo que has tenido ahí en el ministerio, felicitarte. Yo creo que el presupuesto para nosotros no es que esté sobrando ni nada, pero lo miramos en las estadísticas que nos presentaban o que nos presentaron ya el superintendente, el ministro de Finanzas, ¿va? Que hay dinero en Guatemala y hay que invertirlo bien,
con toda la transparencia, ¿verdad? Yo creo que estábamos viendo que hoy se conoce en pleno la iniciativa 5695, que era la que estabas hablando, del decreto 85-2005. Es el programa de aporte económico al adulto mayor que pretende elevar el presupuesto al programa a no menos de 700 millones. Yo he visto la función que has tenido en algunos temas que hemos hablado del ministerio. Yo creo que ha sido de verdad algo que ha venido a hacer la reactivación económica también. Me he dado cuenta en las páginas la oportunidad de empleo que han dado para trabajar en el exterior. Y quiero felicitarlos, pero que de parte de como diputado del oficialista que contaras con el apoyo. De verdad que estamos viendo que son de los ministerios que hay que apoyar bastante en estos temas. Pues mi intervención era esa, para que sigas trabajando y que hagamos mejor las cosas, todo y siempre que sea con toda la transparencia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Azurdia. Por favor, ministro, para continuar con la presentación. Con respeto, gracias, diputado Azurdia, por esas palabras, y vamos a seguir haciéndolo. Continuando con la respuesta, señor presidente, entonces el tema del programa del adulto mayor es un tema de reforma legal que depende de ustedes, Congreso de la República. Ya hay una iniciativa actualmente que no plantea el cambio de ministerio, porque ya la iniciativa estaba así, pero podría tratarse y podríamos tener mesas y con mucho gusto de discusión de nosotros la justificación de por qué legalmente debería de pasar. Y el programa de Beca Mi Primer Empleo, que es un tema programático, nosotros ya celebramos el convenio con el MIDES para empezar a hacer el traslado a partir del próximo año en el primer trimestre. Lo detuvimos este año porque es un tema, digamos, desde el organismo ejecutivo, porque ya estaba a media ejecución. Entonces, hacer un traslado de un programa que está a media ejecución, porque ese programa lo que da son apoyos de 10,000 quetzales por 5 meses, que es una media beca, por así decir. Es una beca que cubre un 66% del salario mínimo no agrícola. ¿Y eso qué quiere decir? Que es el otro 33% lo cubre el empleador. Entonces es un programa muy noble que alcanza alrededor de 550 personas y ya estaba asignado a los beneficiarios. Entonces hacer el traslado a medio periodo, digamos, podía significar un problema de ejecución porque ya se habían identificado los beneficiarios. La idea es que el próximo año poder tener en el primer trimestre el traslado del programa de acuerdo a la asignación que ustedes le den en el Congreso de la República, y entonces ya con eso nosotros utilizar los otros 2 trimestres, porque es un programa que permitiría ejecutarlo para terminar los otros serían 10, tiene que ser en el primer bimestre porque son 10 meses en los que hay la ejecución, para nosotros empezar a colocar esos beneficiarios del programa de Beca Mi Primer Empleo. Entonces, respondiendo a su pregunta puntualmente, uno depende estrictamente de nosotros, del Ejecutivo, hacer el cambio programático, y el otro depende del Congreso de la República en una reforma al decreto 86, la ley del programa del adulto mayor. Ok. Diputado presidente, no sé si le permite darle el uso de la palabra al viceministro administrativo financiero. Sea bienvenido, viceministro, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señores diputados. Un gusto, señor presidente. Solo mencionar o agregar un poco de lo que ya decía el señor ministro. Ya nosotros estamos en el proceso de transición del programa y efectivamente nosotros vamos a hacer los cambios de ajuste necesarios presupuestariamente hablando. Pero para efectos de ejecución presupuestaria y ya habiendo firmado el acuerdo entre ambos ministerios, para nosotros sería mucho más sencillo iniciar la ejecución si ustedes al momento de la, esperemos, aprobación del presupuesto, dejan asignados de una vez los recursos de Beca Mi Primer Empleo al Ministerio de Trabajo. Entonces ya ahí a nosotros no tendríamos que hacer las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas, ya que de lo contrario, ya en el próximo año, cuando nos aperturen el sistema, nosotros realizamos las gestiones y lo que queremos es comenzar lo antes posible con la ejecución del mismo. Gracias.
Perfecto. Le agradezco mucho, señor diputado presidente, así lo haremos, tenemos el convenio y vamos a adjuntar el convenio a la solicitud. Y sí, de verdad nos facilitarían mucho el trámite que ya esa asignación venga dentro del presupuesto del Ministerio de Trabajo y empezaríamos entonces la ejecución desde el mes de enero, de la ubicación e identificación de los beneficiarios. Perfecto. El segundo punto principal, digamos, dentro del ámbito de rectoría, que tiene que ver con la formación técnica profesional y previsión social del Ministerio, esto lo ejecutamos a través de las jefaturas, digamos, de las unidades que tienen que atención a grupos vulnerables de trabajadores, como los pueblos indígenas, atención a la mujer y adolescentes trabajadores, en el cual se dan capacitaciones. Además, también tenemos un presupuesto estimado de alrededor de 2 millones que está destinado para horas de capacitación en el INTECAP. Y su fin, digamos, es hacer que las relaciones patrono se desarrollen dentro de un marco de legalidad y respeto mutuo. Y aquí yo creo que es importante, y lo vamos a ver más adelante, tal vez no está especificado, pero yo creo que vale la pena, hemos iniciado un proceso de una educación preventiva. Y eso es, creemos que hay muchos patronos que son la mayoría de patronos justos. La cuestión es que, así como hay normas fiscales, hay muchas normas laborales que los patronos no saben cuáles son todas sus obligaciones. Y entonces lo que hemos empezado a desarrollar es una constancia de buenas prácticas laborales, en las cuales les decimos: entrénenos, ustedes ábranos sus puertas de forma voluntaria antes de que hagamos nosotros hacer una inspección. Y eso nos permite a nosotros darle una asesoría de cuáles son las áreas en las cuales ustedes tienen que mejorar para tener un cumplimiento efectivo de todas las cuestiones laborales. Entonces eso también nos va a permitir no solo aumentar la inspección para hacer reaccionar a las denuncias, también los operativos de oficio, pero también tener una política preventiva para que aquellos buenos patronos que deseen dar a conocer que están llevando bien a cabo todas sus cuestiones laborales, entonces nosotros también podamos brindarles una asesoría, porque al final lo que nos interesa como ministerio es que las leyes laborales se cumplan, y eso implica que los trabajadores estén recibiendo todas sus prestaciones y el resguardo de sus derechos laborales. Entonces, si podemos continuar. La distribución del presupuesto porcentualmente, entonces tenemos el tema de administración institucional, que ahí, por ejemplo, les hacía referencia a que están tanto los programas de apoyo como los programas de la administración financiera, que le brindan apoyo a todo el ministerio, la gestión de asuntos laborales, la recreación de trabajadores del Estado, que ven una disminución porcentual, y es porque a raíz de la pandemia también ha habido una disminución referente a la utilización de los centros, por el tema de que al ser centros recreativos pues se ha optado por tener restricciones en su uso. Después el programa de atención al adulto mayor, que tiene un aumento de un 0.2%, 1 millón más de quetzales en el proyecto. El programa 17, promoción de formalidad, un 49%, y las partidas no asignables a programas, que tiene una disminución del 50%. Si podemos continuar. Un aumento, que es residual, son 1.3 millones, que es lo que le damos a la OIT, que es nuestro pago de la afiliación a la Organización Internacional del Trabajo. El Ministerio de Previsión Social y Empleo es el encargado de velar por la protección del trabajador en cuanto a su salud y seguridad ocupacional, que fue algo que nos vino también, que tuvimos que fortalecer. Teníamos 8 técnicos en salud y seguridad ocupacional, se duplicó, estamos alrededor de 20 ahorita. 19 técnicos en salud y seguridad ocupacional, queremos seguir creciendo. No, le aumentamos, digamos, teníamos 8, no teníamos, digamos, no había, digamos, personal asignado a esa área. Entonces ya le aumentamos a 19 personas y esperamos el próximo año seguir aumentando. Permítame, ministro, tiene la palabra el diputado Mario Azurdia. Ministro, si no me recuerdo, estas personas no tenían viáticos anteriormente. Entre este nuevo presupuesto ya tienen viáticos y el aumento del personal que ustedes decían, porque me recuerdo que para Zacatepeques había solo una persona que llegaba una vez al año o 2 veces al año, y fue la consulta que le hice la vez pasada, ministro, ver si ahorita con esto que están diciendo se está aumentando el personal, porque me recuerdo que ellos tampoco no tenían ni viáticos. Hoy creo yo que si me podrían responder si van a tener viáticos y todas esas, y cuántas personas van a ser asignadas para cada departamento. Gracias. En el caso de... Gracias, diputado Azurdia. Tiene la palabra, ministro, por favor.
Gracias, presidente, perdón por adelantarme. Aquí hay dos cosas. Te recuerdo esa visita, señor diputado, a la que usted hace alusión, y era el tema del programa del adulto mayor y las trabajadoras sociales. En el caso de los técnicos en salud y seguridad ocupacional, son aquellos que están verificando el cumplimiento de las medidas COVID, que también había muy poco personal. Lo que hicimos fue incrementarlos para poder tener la agilidad de respuesta. Sí se incrementó con personal 029, o sea, y al 029 hay una disposición que sí permite otorgarle viáticos. Y en el caso de las trabajadoras sociales, me adelanto un poco, también se les cambió el renglón. Crear un puesto en 011 es un reto, ¿verdad? A nivel institucional esperamos que eso se va mejorando. Ya está haciendo mejoría la ONSEC a través del Banco de Elegibles, que en su momento ustedes tendrán conocimiento. Pero es un reto, entonces teníamos que reaccionar rápido, se contrataron personas en renglón 029, lo que también permite tener viáticos. Entonces, si puedo continuar, señor presidente, en el Viceministerio de Previsión Social y Empleo, entonces tenemos las actividades sustantivas que se dividen dentro de la Dirección General de Previsión Social, que tiene a su cargo las funciones de salud y seguro ocupacional, las funciones de atención a poblaciones vulnerables, como el tema de pueblos indígenas, el tema de trabajadores, de adolescentes trabajadores, y el tema de mujeres, dentro de la sección de la mujer trabajadora, que hacen actividades de promoción de derechos laborales. Tenemos el tema de salud y seguro ocupacional, y existe también el programa del adulto mayor. Esos son los que están adscritos a la Dirección de Previsión Social. Después tenemos la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional, en la cual hubo un incremento, digamos, respecto al año anterior. O sea, ahí se priorizó el tema de salud y seguridad ocupacional frente a las otras actividades directamente de la Dirección General de Previsión Social, o sea, ya que pasaran. Entonces vemos una disminución en las funciones directas de la dirección y vemos un aumento en la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional, que está realmente como una jefatura, pero en el programa así aparece, digamos, tiene una jefatura que es la que la dirige. Entonces ahí hay un aumento de un 45%, esperamos poder seguir aumentando, pero es lo que nos da ahorita, digamos, dentro de los techos asignados para poder hacer bien la distribución. Y hay que tener en cuenta otro tema, que en el tema de salud y seguridad ocupacional es algo que también verifica el ICS, con sus técnicos en salud y seguridad ocupacional, con quienes hemos coordinado, y también está obligado a verificarlo la Inspección General del Trabajo, que ha tenido y va a tener dentro del proyecto un aumento sustancial. Está la Oficina Nacional de la Mujer. La Oficina Nacional de la Mujer es un espacio participativo de mujeres que trabajan en diferentes sectores. Digamos, la actual presidenta del Consejo de la Oficina Nacional de la Mujer es del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos. Entonces vemos que ahí hay participación de mujeres en un espacio también colaborativo, en el cual se destinan también a capacitación sobre materia de derechos laborales. Nosotros queremos enfocar y hemos propiciado que la ONAM para el próximo año también dedique sus esfuerzos, no dispersos, sino a un tema puntual, que es el tema de los amigos de la lactancia materna, generar espacios de lactancia materna, porque para la mujer trabajadora el tema de la lactancia en el trabajo sí representa un obstáculo para poder desarrollarse bien. El tema del departamento del programa del adulto mayor, se plantea un incremento de 1 millón. Nosotros esperaríamos que ojalá fuera más y se llegara a aprobar esa iniciativa, pero creemos que todavía tenemos, con el presupuesto actual, podemos crecer en 5,000 beneficiarios. La nómina de 2019 a 2020 creció en 8,000 beneficiarios, pero hay que entender también que realmente fueron más. El problema es que cada mes tenemos una fluctuación que fallecen alrededor, estaban el promedio antes de la pandemia de fallecimientos alrededor entre 600 y 800 adultos mayores, porque son personas ya adultos mayores, dice el mismo programa, en extrema pobreza. Entonces es una población muy vulnerable. Con el tema de la pandemia, esta población aumentó. Estamos teniendo que hubo fallecimientos alrededor de 1,100 personas el promedio. Entonces eso, hemos mejorado nuestra capacidad de personas que ingresan al programa del adulto mayor. No, mensualmente.
Ok, nosotros mensualmente debemos ingresar en la nómina más personas de las que salen de la nómina, salen por dos condicionantes, salen por dos razones de la nómina. Una es porque fallecen y otra es porque no presentan su declaración de supervivencia. Nosotros, atendiendo a que el Congreso en su momento había aprobado la exención de presentación de declaración de supervivencia para otros programas sociales a nivel nacional, tomamos ese ejemplo y a través de una reforma al reglamento, porque nuestra presentación de supervivencia es una norma reglamentaria para el programa del adulto mayor, tomamos el mismo ejemplo porque era en el tema de pandemia, pues hacer que el adulto mayor saliera de la casa innecesariamente, pues es la misma lógica que ustedes siguieron para hacer la exención de la presentación de declaración en otros programas. Entonces, pero salen por esas dos vías. Nosotros, por los reportes que nos manda el RENAP, promedio antes de la pandemia eran entre 600 y 800 personas que mensualmente salían del programa. Eso quiere decir que nosotros como ministerio teníamos que incluir en la nómina mensualmente más de esa cifra para seguir aumentando el número, digamos, total de la nómina y mantener la nómina en su promedio. En 2020 se hicieron esfuerzos enormes para poder ejecutar los 50 millones que ustedes habían destinado de forma extraordinaria y se logró aumentar la nómina en 8,000 personas. Esas 8,000 nuevas pasaron a formar parte de la nómina general. Entonces, este año empezamos, el 2021, con un promedio de alrededor de 108,000 personas. Sí nos ha afectado mucho el tema, afectado a nivel nacional, pero se ve reflejado en las estadísticas del programa del adulto mayor, porque el promedio de fallecimientos, lastimosamente, ha aumentado mes a mes. Entonces, nuestro promedio ha llegado a subir entre 1,000 y 1,100. Entonces, están saliendo más personas que las que salían anteriormente, antes de la pandemia. Entonces, nosotros hemos estado manteniendo la nómina, Ministro, por así decirlo. perdone, con el aporte que el Congreso, que el Congreso le asignó el año 2020, el número de beneficiarios que pudieron ingresar son de 5,000 a 8,000. 10,000 el número de beneficiarios. Con eso teníamos el inconveniente que se agregó para el número de beneficiarios, más no tuvieron ustedes recursos para el funcionamiento. En ese espacio estábamos el año pasado, que es en este renglón donde ustedes están ahorita aumentando 1,000,000 de quetzales. Se incluyó dentro del programa en sí, o sea, el programa por ley tiene que tener asignados 500 millones. El Congreso a partir de 2018 le asigna 50 millones más. Nosotros para 2022 estamos proponiendo 1,000,000 más inicialmente. La nómina nosotros esperamos que este año termine en 107,000 beneficiarios. Eso nos va a permitir una ejecución alrededor del 94%, 93-94%. Todavía tenemos un espacio de crecimiento en 5,000 beneficiarios, digamos, dentro del promedio nacional, entre los que salen y entran. 5,000 nuevos beneficiarios, digamos, que se van a ver reflejados, esperamos nosotros, para llegar al equilibrio. El equilibrio del programa son 550 millones menos el 1%, que son 5.5 millones, o sea, tenemos nosotros para ejecutar 544.5 millones destinados a los adultos mayores, que significaría 400 quetzales dividido 400 dividido 12, 400 quetzales por 12 meses. Nuestro punto de equilibrio de la nómina son 113,000 beneficiarios y fracción. Nosotros todavía tenemos para crecer el próximo año en 5,000 beneficiarios. ¿Por qué no lo hemos hecho como quisiéramos? Porque tenemos un obstáculo material, que es el tema del funcionamiento y las trabajadoras sociales. Cuando nosotros venimos a encontrar el ministerio, cómo funcionaba el programa, era a través de solicitudes, pero no a través de una distribución técnica del programa, atendiendo a niveles de mayor pobreza según los mapas de pobreza. Lo vamos a ver en la presentación. Entonces nosotros hemos destinado los equipos de trabajadoras sociales para atender, por ejemplo, departamentos que estaban descuidados proporcionalmente, como Alta Verapaz, que es donde hay mayores índices de pobreza, digámoslo así, pero proporcionalmente estaba menos atendido que otros programas o otros municipios o departamentos como el departamento de Guatemala, que tenían proporcionalmente más niveles de atención del programa, pero menos, digamos, niveles proporcionales de índice de pobreza. Entonces esperamos que el próximo año todavía crecer. Si la iniciativa viene, lo que resuelve la iniciativa de aprobarse son dos cosas.
más presupuesto, pero también más presupuesto para funcionamiento, lo cual nos va a poder permitir ingresar personas más ágilmente, que es el obstáculo que tenemos material al día de hoy. Gracias. Y por último tenemos un incremento de alrededor de 37% en la Dirección de Empleo. La Dirección de Empleo tiene varias jefaturas. Dentro de las jefaturas que tiene la Dirección de Empleo, por mencionar algunas, están los Servicios Nacionales de Empleo, que los Servicios Nacionales de Empleo tienen, el objetivo es las BUMES y el sistema de tu empleo, que es lo que nos hemos utilizado y basado este año, o bueno, el año pasado y para hacer las ferias virtuales, que es una plataforma informática en virtud de que se tuvieron que detener las ferias presenciales, que ustedes recordarán, eran en el Parque de la Industria, donde llegaban todas las personas y estaban todos los oferentes de trabajo con un stand para poder hacer ese intercambio y colocación. Y otro que ha crecido bastante, que tiene que ver con algo que se ha anunciado, que también hacía, con todo respeto que mencione su nombre, el diputado Azurdia, es el tema de movilidad laboral. El tema de movilidad laboral es el programa de migración regular a Norteamérica. Digo Norteamérica principalmente porque es a donde tenemos una cultura de tramitación de personas que van a viajar legalmente, que es a Canadá, y ahora lo que hemos incrementado con Estados Unidos. Eso viene dentro del departamento de movilidad laboral dentro de la Dirección de Empleo. Entonces ahí hay un incremento, que ese incremento se ve reflejado en personas que asisten en el programa. Iniciamos nosotros con 8 personas y ahora van 35 trabajando ahí, de las cuales 15 han sido apoyadas por se fue para adelante. Tiene la palabra el diputado Cándido Leal. Sí. Ya el mapa ya se había ido, yo estaba hablando de empleo. Ahorita voy a regresar al mapa, me disculpas, diputado. ¿Puede regresar a la página anterior, donde es la Dirección de Empleo? Sí. Esa Dirección de Empleo, estamos hablando de las ferias que hacen ustedes o de las que hacen en el parque, que hacían en el Parque de la Industria para el Expo Empleo que ustedes generaban. A la hora de integrar esos 10 millones, ahora esos 14 millones que están solicitando, ¿en qué se van esos 14 millones en lo que es la Dirección de Empleo? ¿Cuál es la integración de esos 14 millones? Me reservo eso la palabra, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra, por favor, ministro, para referirse al tema. Se reserva el uso de la palabra al diputado Cándido Leal. Gracias. Una parte de ese dinero se va a ir para seguir aumentando la capacidad del programa de movilidad laboral, que es una respuesta inmediata a necesidades de tener un puesto de trabajo, digamos, que es una forma de resolver inmediatamente, porque crear un puesto cuesta bastante, ¿verdad?, a nivel de un empleador. Entonces, parte de ese incremento es para mejorar el presupuesto de movilidad laboral. Otra parte del incremento que está destinado ahí es en gestores de empleo. Detectamos una deficiencia en las personas que hacían la orientación. Ahora la hacen vía informática o vía telefónica, porque igual seguimos teniendo las ferias, ya no son presenciales, donde había un destino de ir a atender, y entonces quien se ocupaba de la orientación era literalmente la empresa que estaba reclutando a los trabajadores. O sea, pasaban de stand en stand. Eso lo tuvimos que suplir por la vía informática y por la contratación de personal, que es a quien llaman ahora para orientarlos con el uso de la plataforma y también para tener mayores requisitos de los puestos que se están ofertando. Entonces me refiero que ese es un servicio adquirido de parte de ustedes, un servicio contratado, de un proveedor exclusivo. Personal. ¿Es personal de ustedes? Gracias, presidente. Si me permiten, entonces ahora sí quiero describir la gráfica siguiente, que era la que hacía relación al tema de la distribución del programa del adulto mayor. Si se fijan en el lado izquierdo del mapa, está el mapa de porcentaje de pobreza extrema según las estadísticas de CGPLAN e INE, que manejan en cuanto a los índices de pobreza extrema y los porcentajes. Mientras más oscuro el color, mayor el porcentaje de pobreza extrema, y eso ustedes conocen más sus diferentes distritos a los cuales representan. Entonces vemos ahí, por ejemplo, el departamento de San Marcos, el departamento de Alta Verapaz, el departamento de Huehuetenango, la parte norte de Izabal, que es donde hay una concentración fuerte de pobreza extrema. Si vemos el mapa del lado derecho, es
cómo estaba la distribución del programa del adulto mayor, porcentualmente hablando. Nosotros hemos empezado a tratar de corregir esta falencia. Entonces, ustedes ven que la distribución del programa del adulto mayor estaba concentrada, había un contraste entre los colores. Si se fijan, si ponemos los dos mapas juntos, lo que haría es color rojo oscuro todo. Idealmente no debería haber ese contraste, y si hubiéramos tenido que poner el mapa del PAM junto a los mapas de pobreza extrema, tendrían que haber coincidido y casado, y los colores ser exactamente iguales, porque eso hubiera querido decir que el programa tenía una distribución técnica atendiendo a porcentajes de pobreza extrema. No estoy diciendo que el programa no haya llegado a todo el país, pero había llegado de forma desigual. O sea, no se atendía con criterios técnicos donde más pobreza extrema había, entonces tenía que haber un número proporcionalmente igual de beneficiarios del programa. Y entonces había una desatención en determinados departamentos y municipios. Entonces, nosotros al hacer el análisis de esto, del programa, lo que dijimos fue, bueno, tenemos que detener la forma como ha venido funcionando el programa por un momento y entonces darle una priorización para nuevos beneficiarios en aquellas áreas que están cubiertas en rojo oscuro, que sí tenían beneficiarios, pero que esos beneficiarios no estaban atendidos proporcionalmente en relación al nivel de pobreza extrema que representaba en su municipio. ¿Qué quiere decir eso? Traído a la práctica, por ejemplo, por citar números, cifras al azar, no es que sean correctas. Teníamos, por ejemplo, la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala, proporcionalmente, digamos, el nivel de pobreza extrema el departamento de Guatemala y el nivel de pobreza extrema en la ciudad de Guatemala era de un 30% del departamento. Pero si teníamos 100 beneficiarios, en lugar de tener el 33 beneficiarios del total destinados para el departamento, tenía 45. Eso significaba que San Juan Zacatepeques, que también es del departamento de Guatemala, era el que estaba sacrificando en relación al porcentaje que tenía que tener, que era, por ejemplo, el 12%, y tenía que haber tenido 12 beneficiarios, solo tenía 7. Entonces, esa disparidad, digamos, porcentual entre la distribución de los posibles beneficiarios atendiendo a criterios técnicos de pobreza extrema, no estaba siendo atendida de igual forma. Entonces, como teníamos y tenemos a la fecha un número limitado de trabajadoras sociales, entonces lo que teníamos que hacer era orientar el trabajo de las trabajadoras sociales hacia las áreas desatendidas. Y eso fue lo que hicimos, ir a pedirle a las trabajadoras sociales, orientarlas para que fueran a hacer los estudios socioeconómicos e incluir más beneficiarios en esas áreas donde el nivel de pobreza extrema era mayor y no estaba atendido proporcionalmente. Y entonces fuimos atendiendo donde ustedes miran que hay un chequecito. En el área de la parte alta de Izabal, el departamento de Alta Verapaz, que estaba poco cubierto, digamos, el área de Quiché, estamos ahorita, este mapa no está actualizado, ya fuimos a San Marcos y a Huehuetenango. Entonces, eso es como estamos incluyendo actualmente beneficiarios. Este año que viene vamos a seguir con la estrategia de sopesar los municipios, pero también vamos a empezar a incluir aquellos que tengan ya estos meses, una resolución positiva que fuimos encontrando, o sea, que habían sido visitados y que por algún error en el expediente no tenían su expediente completo, para poder ir beneficiarlo y entonces llegar a la meta de beneficiarios que tiene el programa del adulto mayor. Ok. La siguiente gráfica. Viceministerio de Administración del Trabajo. Aquí, sí. Tiene la palabra la diputada Carla Cardona. Bienvenido, diputado José de León. Gracias. Gracias, presidente, compañeros diputados, ministro, viceministras, viceministro. Sí es preocupante esta estadística que se tiene a nivel nacional. Ustedes bien mencionaban varios de los municipios, dentro de ellos está el departamento al cual yo represento, que es Huehuetenango. Desde el año pasado, de igual manera, se hicieron algunas citaciones, algunas reuniones para manifestar personas que habían solicitado desde el 2008, 2009, que habían calificado
mas sin embargo nunca les dieron una respuesta positiva. Se hizo pidieron información de varios municipios donde alcaldes pues de igual manera mandaban los listados solicitando del por qué desde el 2008-2009 no les habían dado una respuesta a adultos mayores, y como ustedes bien los dicen, son municipios o son departamentos que viven en pobreza y pobreza extrema. La mayor parte de esa población pues es población indígena que vive en esas áreas rurales donde hay mucha necesidad. La evaluación que he hecho es que al final esta dirección tiene muchos procesos burocráticos que hacen que no avancen estos procesos. Hay expedientes, en una de las fiscalizaciones que hice, hay expedientes que los tienen en bodegas, desde 2008, 2009, 2010, y entonces nunca le van a dar respuesta a esas familias que han solicitado. Hay adultos mayores que ya tienen 90, 95 años y nunca, desde el 2008, 2009, no han recibido una respuesta, y deberían de ser los priorizados para obtener este beneficio, que es un programa que realmente llega directamente a la población. Y fue por eso que nosotros el año pasado pues aprobamos un presupuesto que fuera directamente de apoyo a estos adultos mayores. Pero yo veo que si ustedes hicieron esa evaluación, en Huehuetenango no han llegado ni siquiera a hacer visitas. De igual manera que me informen, porque yo desde el año pasado solicitaba, mas nunca tuve ninguna respuesta. Y entonces quiero que ustedes me indiquen qué proyección tienen para el siguiente año, porque hay muchos adultos mayores que ya fallecieron. Y entonces, si 1,000 o 600 adultos mayores ya fallecieron, deberían de otros 1,000 los beneficiados, los nuevos beneficiarios. Y también, por estos procesos burocráticos que se tienen en el ministerio, hay adultos mayores que en su momento presentaron la solicitud, los requisitos que pedían, y ahora les envían y les dicen, miren, perdimos su expediente, porque ha pasado, donde desde el año pasado yo le di seguimiento a algunos municipios y después no encontraban los expedientes. ¿Cuánto le conlleva a un adulto mayor el arreglar cumplir con los requisitos? Son personas que viven en pobreza y pobreza extrema, que gastan 50, 60, 100 quetzales por una declaración jurada. Entonces no es justo que se esté jugando de esta forma con la población, y que solo tengan 8 trabajadoras a nivel nacional. 8 deberían de ser mínimo solo para Huehue, 33 municipios, no a nivel nacional. Entonces solo desde ahí vemos qué mal estamos con este programa. Así no vamos a lograr definitivamente resultados positivos, y más cuando son programas, como lo vuelvo a repetir, que llegan directamente el recurso a la población. Entonces sí tenemos que mejorar, y de igual manera quiero pedirle aquí a la comisión, al presidente de esta comisión, que es un problema que sí lo tenemos que resolver. No podemos seguir así. Desde el año pasado solo se tienen 8 trabajadoras a nivel nacional. Este programa sí no va a avanzar. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Ministro, para referirse al tema, por favor. Posteriormente tiene la palabra el diputado Pepe de León, el diputado Luis Contreras y el diputado Carlos Menco. Le damos la más cordial bienvenida al diputado Wilmer Mendoza. Gracias por acompañarnos en esta sala de trabajo. Ministro, por favor, para referirse al tema de la diputada Cardona. Gracias. Dos cosas. No es mucho, pero es algo. Ya aumentamos a 10 personas las trabajadoras sociales, y hemos estado haciendo también cambios dentro de las trabajadoras sociales, porque había una práctica en la cual las trabajadoras sociales el día lunes lo utilizaban para viajar, el día martes, miércoles y jueves de trabajo de campo, y el día viernes para regresar.
porque estaban localizadas aquí. Eso ya se cambió y ahora estamos trabajando semanas enteras en campo y después días de descanso para poder tener mayor alcance. Huehuetenango, porque se empezó el barrio Izabal, Alta Verapaz, algunos municipios de Baja Verapaz, Quiché, ahorita ya fuimos a Huehuetenango, esperamos notificar este mes 493 nuevas personas en Huehuetenango en esas áreas. Y están en trabajo en campo para verificación de positividad, digamos, de hacer el trabajo de ir a visitar a las personas, 420 personas. Entonces eso va a incrementar por lo menos en otras 913 personas en Huehuetenango. Por supuesto, también vamos a revisar de los expedientes que tenemos ahí. Ya hicimos un barrido. Lamentablemente habían 15,000 expedientes que estaban positivos y ahora que revisamos hay solo 7,000 y fracción. Ya pedimos una auditoría también para Contraloría General de Cuentas para auditar el archivo, porque nosotros también tenemos eso que usted muy bien señala, con todo respeto, señora diputada, en el sentido de pedíamos los expedientes, ¿por qué no? Y entonces faltaba algo o faltaba el expediente. Entonces había la visita, el informe de la trabajadora social, pero faltaban otros documentos. Y entonces no puede ser porque el informe es el último, digamos. Ya lo demás ya son prerequisitos para poder optar a que le hagan el informe. Entonces eran defectos que estamos ya con el tema de solicitarle y hay una auditoría en curso de la auditoría de la Contraloría General de Cuentas para verificar eso. ¿Qué estaba pasando en el archivo y por qué no está ordenado el archivo? Porque el archivo es un archivo vivo. Me refiero a que es un archivo vivo que el expediente siempre sigue cada año teniéndose que actualizar porque se tiene que introducir en el expediente el acta de supervivencia. Entonces ese archivo debe estar. Y entonces tenemos un archivo en el cual está a la fecha, estamos tratando de ordenarlo, pero queríamos una cuestión de auditoría porque uno se frustra y quisiera a veces que venir a ordenar, pero si yo toco algo que está mal ordenado, si antes pasar por una auditoría, después hago mía la responsabilidad y de esta administración sobre lo faltante o las fallas que tenga el archivo. Entonces pedimos la auditoría para que revisaran el archivo lo que hay para poder empezar a ordenar, porque las actas de supervivencia se apilaban en lugar de introducirse en cada uno de los expedientes de las personas ya beneficiarias. Hay deficiencias, hemos estado haciendo cambios, hemos estado haciendo mejorías, tenemos una estrategia de atención, que es lo que esperamos seguir implementando, y esas son las mejoras que esperamos empiecen a verse reflejadas en complementos como el mapa que les enseñaba anteriormente de atención a poblaciones que antes no estaban igualmente atendidas que otros departamentos. Sí. Gracias, diputado. Tiene la palabra. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Pepe de León. Bienvenido, diputado de León. Gracias, presidente. Realmente he esperado varias reuniones y he visto el buen trabajo que ha hecho el ministro en forma general en lo que concierne a su cartera. Ahí lo puedo felicitar. Sin embargo, hay un tema, ministro, que no lo he podido hablar bien con usted y que me tiene muy preocupado y que ahorita se está tocando, que es el adulto mayor. Yo creo que es la mayor debilidad que tiene su ministerio y en los otros viceministerios, pues he visto un buen trabajo en forma general. Pero me preocupa grandemente este tema y ahorita que se está hablando de regionalizar, miro una buena voluntad. Pero en la experiencia que hemos tenido en los diferentes gobiernos, se ha tratado de que vayan a los mayores índices de pobreza y se han hablado de diferentes estrategias y casi siempre los gobiernos cuando están empezando en el primero y segundo año es que quieren hacer este tipo de estrategias. Después quedan frustradas. Yo le deseo lo mejor con lo que están haciendo ahorita, de poder buscarlo, pero lo manejaría de dos formas. Tendría dos planes de acción, un plan de acción para llegar a los que están en índices de alta pobreza, por supuesto, pero hay otros que no hay que dejar de considerarlos y que hay que darle seguimiento, que son cualquier departamento o municipio del país que hace el esfuerzo por llevar su papelería y que por años ha estado esperando una respuesta y están bien organizados. Muchas veces cuando fiscalizo el programa y como diputado representante de Chimaltenango, que he logrado muchas cosas por mi departamento en este programa y lo he trabajado durante muchos años, es porque la gente está bien organizada en mi departamento y por eso es que han recibido mucho beneficio.
Sin embargo, somos uno de los departamentos también que seguimos esperando todavía de años atrás que nos metan en los diferentes municipios, todavía la gente que está a la espera. Entonces, la necesidad ahí es bastante grande. Lo que hablaban anteriormente algunos colegas de las 8 trabajadoras que han estado en el ministerio, eso ha sido por años también que han estado las 8 trabajadoras, y es algo que se ha hablado de un cambio, pero venir y contratar trabajadoras sociales para que se queden de una vez en el puesto, yo lo estudiaría. Habían 2 iniciativas de ley donde a usted le agradezco y por eso se cambió, porque había una que estaba propuesta y se cambió a la otra que me parece, con el análisis técnico que me mandaron de parte del ministerio, que es la más objetiva, porque aparte de meterle personal, pues también maneja un poco más de presupuesto. Pero hay algo que hay que tomar muy en cuenta. En el caso de los adultos mayores, cuando van a ir a hacer los estudios va a ser en un tiempo, después ya no va a ser mucho la demanda, y si hay demasiado personal se van a quedar con demasiado personal después, y son cosas que habrían que estudiar a un corto, mediano y largo plazo, porque después hay muchas instituciones que cuando nosotros miramos, ahí está el personal, pero no hay mayor cosa que hacer. Ahorita sí es una necesidad sentida, habría que ver cómo se puede manejar. Lamento grandemente que no se haya podido ejecutar el préstamo que nosotros aprobamos aquí directamente con todo lo que sucedió para la pandemia. Era una gran oportunidad para que muchos adultos mayores pudieran tener ese beneficio. Sabemos los diferentes problemas que se dieron, sabemos el problema del personal, sabemos que por la misma pandemia costaba un poquito más con los adultos mayores, sin embargo se dejó ir una oportunidad de oro, donde podíamos haber tenido muchísimo más adultos mayores ya recibiendo su beneficio. Y es por eso que cuando estamos hablando de cambios o de cosas ahorita, siento que deberían de ser muy sustanciales. Se hablaba que usted acaba de mencionar que habían 7,000 casos positivos. Y yo le puedo mostrar una nota que tengo de hace 2 meses, donde mandé a pedir la información y tengo 14,000. Tengo 14,000 y usted me dice que hubo una auditoría. ¿Qué ha pasado con los diferentes gobiernos o las diferentes situaciones? Se pierde la información, no se tiene sistematizada, han habido diferentes cosas que ya como está la tecnología deberíamos de tenerla sistematizada para poder tener una mejor objetividad. Se han hecho esfuerzos, los he visto, pero creo que tiene que ir aún más allá de lo que se está pidiendo o se está analizando. Yo sí quiero hacerle énfasis, señor ministro, en tener ese plan de acción, que se pueda componer de 2 brechas. Y se lo vuelvo a repetir porque me daría mucha tristeza que ahorita el programa, después de que dejamos ir la gran oportunidad del año pasado, ahorita ya solo se enfocaría a los municipios que tienen mayor pobreza. ¿Y qué pasa con los otros que han estado esperando y que podrían tener una oportunidad? Se lo vuelvo a decir, creo que sí hay que trabajar esto, pero dejar un espacio ahí para los demás y poder trabajarlos simultáneamente, porque cuando usted mire, hay muchos departamentos que no han tenido esa oportunidad porque no se organizan, porque con sus COCODES, porque con sus autoridades y con sus alcaldes no le dan seguimiento a los programas como debería de ser, y es responsabilidad también de ellos. Pero hay otros que le dan seguimiento y que son ejemplo de COCODES y de autoridades para poder trabajar esto. Va a ir a municipios donde no le han puesto atención al adulto mayor y que hay adulto mayor con necesidad de ese programa, pero va a pasar algo parecido a lo del año pasado, si no se tiene un plan de acción, porque recordemos que todavía estamos en pandemia, recordemos todas las situaciones que hay y que se deberían de tomar en cuenta ahorita. Entonces, yo esa sería mi principal sugerencia de las diferentes situaciones que le he hablado. Tengo otras dudas y por eso lo estoy invitando a una reunión de trabajo. Sé de su capacidad, ministro, sé del buen trabajo que está haciendo en su ministerio, se lo vuelvo a repetir, pero el programa del adulto mayor me tiene muy preocupado. No ha tenido la efectividad que se espera y también por eso hemos visto que se habló hoy de lo del ministerio, del MIDES y de diferentes situaciones. Hay muchos programas que van evolucionando en el tiempo, que se toman decisiones aquí en el Congreso que vayan a algunas instituciones, pero después miramos la necesidad que se tienen que ir a otros ministerios. Y por eso he insistido y está en dictamen favorable
y no me voy a encargar y no me voy a cansar de pedirlo, el Instituto del Adulto Mayor. Es importante un Instituto del Adulto Mayor que mire todas las políticas públicas de los adultos mayores. No puede quedar en responsabilidades de los diferentes ministerios y que se le dé seguimiento. Hay una ley de CONAPRO donde ustedes forman parte también y que cuando los invito a que hagan las reuniones y que estén anuentes a esto, los ministerios van muchas veces a hacer el mismo trabajo y poder tomar en cuenta los esfuerzos de cada uno y minimizar esos esfuerzos para poder llegar a la necesidad sentida del adulto mayor. Entonces, esas serían las principales inquietudes, esperando que el programa se ha cambiado de autoridades por diferentes circunstancias. Tuvo un director que venía del gobierno pasado, que tal vez por eso yo pensé que había sido lo más acertado que usted había tomado en dejarlo. Ya después con los resultados nos dimos cuenta que no. Después vino una directora, la cual trató de hacer lo posible y sabemos que por una mejora ya no está en el programa, pero ahorita hay otro cambio y hay muchas cosas que no saben cómo están dentro de la dirección. Hay muchas cosas que no han estado atendiendo a las comunidades y a la gente como realmente uno esperaría que las podían esperar. Pero sé que son muchas cosas que se pueden cambiar y pueden evolucionar y le deseo lo mejor, señor ministro. Cualquier situación, pues también así como pedimos y exigimos, pues también estamos para apoyarlos, pero sí esperamos un gran cambio en ese tema y como le digo, en los otros temas de la cartera hemos visto su trabajo y su profesionalismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado José Alejandro de León. Tiene la palabra, señor ministro, para referirse. Gracias, diputado. De hecho, perdón que me refiera con su nombre al diputado de León. Gracias precisamente a ese análisis que nos pide las diferentes iniciativas, es que después de hacerla, y me permito mencionar también con todo respeto al diputado Lucero, que encontramos su iniciativa que ya tenía un dictamen favorable y que consideramos que era más integral. Y por ende, es también en atención a ese análisis y que nos pide el diputado de León respecto a cuál era la iniciativa que podía atender de mejor forma la situación de la ley del adulto mayor desde las intervenciones que dependen directamente del Congreso. Y creemos, y fue arriesgado en el sentido de que ya hay una iniciativa que está en tercera lectura, pero no resolvía la integralidad del programa como sí lo atiende y usted es el mejor ponente, porque es el ponente, usted sabe que eso va a servir de mejor forma. También en relación a la información, al oficio que hace referencia, hemos atendido también a sus, aunque no lo crea, diputado, aunque no esté llegando a las citaciones que me hace, sí escucho el resultado de las mismas. Entonces ya hicimos el filtrado y a raíz del filtrado, atendiendo al tema de las que tenían beneficio, los que tienen expediente y los que siguen con vida, es que pudimos determinar que hay alrededor de 7,000 que pueden ingresar inmediatamente al programa, pues ya están beneficiados, como también lo decía la señora diputada. Es difícil, digamos, porque tenemos varias cosas en el ministerio que atender. Este programa tiene ese defecto de origen, que es el tema del personal, y también me quiero referir a una de las cuestiones que dijo el diputado de León, y creo que vale la pena también, con todo el respeto que mencione sus apellidos, también al diputado Lucero, de hacer una norma transitoria en el tema presupuestario de financiamiento si es que se logra aprobar la iniciativa que usted propuso. Y ese podría ser una norma transitoria que permita que en los primeros 2 años sea un presupuesto del 5% sobre el funcionamiento, en los segundos 2 años después se quede en un presupuesto del 3%. La ley también tiene un tema que es en su objetivo final, no era solo únicamente hacer la transferencia, sino también tenía que haber una complementariedad de poder atender al adulto mayor desde otras áreas de previsión social. O sea, una actividad de volver a hacer sentir útil a los adultos mayores. Lamentablemente, como nos hemos dedicado al programa a lograr llegar a lo que nosotros denominamos el punto de equilibrio, que es que cada mes entren los mismos beneficiarios que están saliendo, entonces si no hemos llegado a ese punto de equilibrio, el programa se ha dedicado a ingresar personas. Entonces, creemos importante que se puedan tratar estos temas. Yo lo veo muy positivo, con mucho gusto podemos hacer una propuesta de enmienda, sería en este caso de curul, para cuando se llegue a la votación, que no dudo que vaya a ser, porque yo creo que es un interés del Congreso de la República poder atender de mejor forma a los adultos mayores. Y lo digo lastimosamente, todavía hay muchos que no se ven beneficiados, pero según el número estadístico todavía hay personas de la tercera edad que podrían atenderse si se ampliara el presupuesto. Y entonces la propuesta iría orientada a establecer una enmienda que permita un incremento, que el incremento y en el funcionamiento de los primeros años sea de un porcentaje
y con la idea de que se pueda alcanzar el número del equilibrio, digamos, en el cual todos los meses salgan y entren, y después puede haber porcentualmente ya en la misma reforma una reducción del porcentaje de funcionamiento que permita que el próximo año también eso va a redundar en más beneficiarios hasta que lleguemos al personal idóneo para mantener el programa, que las personas que salgan puedan ingresar al próximo mes igual número de personas y no se estén, por así decirlo, dejando de ejecutar fondos que hay personas que lo necesitan, adultos mayores que lo necesitan y que idealmente deberían estar ya siendo beneficiados. Muchas gracias, señor ministro. Para continuar tiene la palabra el diputado Carlos Mencos. Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes a todos los colegas, señor ministro de Trabajo, señores viceministros, funcionarios. Mire, no cabe duda que el Ministerio de Trabajo, a cargo del señor ministro, ha hecho un trabajo, yo diría, altamente aceptable. Lamentablemente, siempre en cualquier institución hay un cuco, y ese cuco es el programa del adulto mayor. Yo personalmente, y les cuento, he tenido que asistir a un par de personas para llevar a la trabajadora social del Ministerio de Trabajo a hacer la visita domiciliar. ¿Y por qué razón? Porque me comentaba la trabajadora social que había visitado algunos lugares 5 veces y en ninguna oportunidad había nadie en la casa. En algunos casos vive una sola persona, a veces viven 2 personas, a veces por miedo no abren, a veces porque andan fuera de su cuarto, porque ni siquiera es una casa o un apartamento. Yo diría, señor ministro, que ese tema, como es reiterativo y usted encontró una cartera, bueno, no hablemos de la cartera, un programa altamente desordenado, porque nació desordenado y así ha ido evolucionando. Y el problema es que hoy por hoy usted no tiene la capacidad económica para poder contratar las trabajadoras sociales que se necesitan para poder hacer las visitas domiciliares. Yo le recomendaría, de repente pudiera hacer un paliativo que tal vez le podría funcionar en algunos departamentos, básicamente en el interior, de repente en el departamento de Guatemala sería un poquito diferente la dinámica, pero hacer alianzas estratégicas con los alcaldes y estos a la vez con los COCODES, para que coordinen las visitas domiciliares y que las personas se comprometan a estar presentes para poder proporcionar toda la información que necesitan. Eso de alguna manera creo que va a ir aliviando un poquito esa situación de frustración de muchas personas, que no es responsabilidad del ministerio. Creo que usted ha tratado de dar pasos importantes, pero el esquema como actualmente está organizado y la capacidad de respuesta que el Ministerio de Trabajo tiene por no contar con los recursos y no poder contratar a las personas que de verdad se requieren para esos programas, eso le está afectando tremendamente. Bueno, a usted, pero más que a ustedes, a las personas que están esperando ese ansiado beneficio por muchos años. Entonces yo creería que partiendo de esa base, si sirve de algo mi consejo, de repente podría hacer algunas alianzas con las municipalidades y estas a la vez con los COCODES para que puedan coordinar las visitas domiciliares, porque ahí es donde está el problema. Yo lo identifiqué con estas personas de acá, que yo personalmente fui a traer a la trabajadora social para que fuera a hacer las visitas domiciliarias de algunas personas que tenían 6, 7 años de haber ingresado su expediente. Y ahí constaban las veces que la trabajadora social había ido a hacer la visita, pero no había podido platicar con nadie. Así es que yo le recomiendo eso, señor ministro, de repente eso podría aliviar un poquito la situación. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señor ministro. Muchas gracias, diputado Carlos Mencos. Para referirse al tema tiene la palabra, señor ministro. Gracias, señor diputado.
tomamos nota, diputado, del Consejo. Hemos estado ya implementando alguna estrategia en ese sentido y está funcionando. La semana pasada lo publicamos en algunos medios. En el tema, por ejemplo, de San Juan Zacatepeques ya se hizo la coordinación con el alcalde y algunas alcaldías tienen una persona designada específicamente para atender programas del adulto mayor y entonces fue mucho más fácil para ella hacer el contacto ya de poder y la movilización de las personas, porque son de extrema pobreza, para poder hacer la notificación masiva. Y se aprovechó, dicho sea de paso, para hacer una vacunación, porque lamentablemente son personas que no tienen la cultura de la vacunación. O sea, es una cultura, digamos, uno aprende de que lo han vacunado toda la vida, pero hay personas en el área rural que no han tenido la oportunidad de vacunarse y entonces ahora el tema de la vacuna de COVID también les representaba un reto ponérsela. Hubo una buena aceptación al momento de hacer la entrega, de tener el espacio de vacunación y se vacunaron por lo menos 30 personas, que eran 30 que no querían. Entonces creo que eso lo vamos a seguir haciendo y tomamos también nota de su consejo. Muchas gracias, señor ministro. Para continuar tiene la palabra el diputado Luis Contreras. Buenas tardes, ministro. Me alegro que tenga buen Congreso. La verdad que me imagino que para un funcionario público recibir esa clase de felicitaciones por los diputados que todo el tiempo cuestionamos, es bueno. Felicitaciones para usted y su equipo de trabajo. Ministro, presidente, yo quisiera reservarme el uso de la palabra y voy a ir preguntándole a él para que me conteste conforme lo voy a... Se reserva el uso de la palabra el diputado Luis Contreras. Ministro, este programa empieza con 106,000 adultos mayores, ¿verdad? Este programa empieza con 106,000 adultos mayores. ¿No se acuerda o no tiene los datos con cuánto principio del programa? Sí. Para responder tiene la palabra, señor ministro. Tengo presente que empezó con una cifra de 105,000 cuando se recibe entre 105,000 y 106,000 cuando tomamos posesión con el gobierno del doctor Yamatei. ¿Esa cantidad está totalmente reemplazada o todavía hay espacios o están cubiertos la misma cantidad que empezó o hay espacios o cómo está la cosa? El año pasado terminamos la nómina con más de 108,000 personas. Hubo un incremento, bueno, de hecho voy a revisar porque tengo presente que habían sido un aumento de 6,000 beneficiarios, con lo cual creo que empezamos con alrededor de 102,000, pero no tengo la cifra. Sí hubo un aumento sustancial, señor diputado, y la nómina en este mes, en este año, va en alrededor de 106,000. Hemos platicado, previo a que usted se integrara, en el tema de el promedio de funciones que ha habido, que lamentablemente, como en el país, ha aumentado por el tema muy probablemente de la pandemia. Entonces, a nosotros solo tenemos la reportería por parte del RENAP, digamos, pero no establecemos la causa. Entonces, se puede presumir que tiene un impacto la pandemia en virtud de que antes de la pandemia había un promedio de personas que salían del programa por causa de fallecimiento de entre 600 y 800 y el último mes tuvimos un reporte de alrededor de entre 1,000 y 1,100. Ministro, ¿para qué la declaración jurada? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace la declaración jurada? ¿Qué es lo que la declaración, ya que tiene un costo, ¿verdad? La declaración jurada, ¿para qué la piden? ¿Por qué? No lo sabemos, señor diputado, pero está en la ley. Quisiéramos que no. Creo yo porque la cuestión, por ejemplo, solo de la extrema pobreza es observable. El tema de la declaración jurada también va en torno al no beneficio de otros programas o de otro tipo de beneficios sociales, digamos. Pero creo que es un cuestionamiento que es extremadamente válido y que valdría la pena que en la discusión que se haga precisamente de la iniciativa que está en discusión en el Congreso, se verifique qué otra forma habría de cruces de bases de datos. Hoy la tecnología no lo permite, tal vez en 2005 no, que permita eximir de la declaración jurada al beneficiario, porque eso sí le representa un obstáculo. Con todo el respeto, el diputado de León conoce esto, como él lo decía, y eso es un tema que le genera un costo y también hay otro, no solo es ese, está la auténtica del documento personal de identificación. Estamos ya haciendo gestiones con el RENAP para que nos autorice, digámoslo así, la validación del DPI. Ese es otro tema que aprovechando, ¿verdad?, que ojalá el Congreso pudiera prever, porque el RENAP tiene una política de cobro interinstitucionalmente.
y habría que ver, por ejemplo, que este tipo de programas pudiera hacerse una consulta automática sin ningún cobro, porque es cobrarle al ministerio para beneficiar a una persona de caso de pobreza extrema. Ministro, pero nosotros acabamos de aprobar una ley que se llama simplificación de documentos, donde ya el DPI ni siquiera necesita una denuncia si usted lo quiere. Yo pienso que debían de revisar esa ley, a ver si nosotros no estamos o ustedes no están por medio de esa ley ya autorizados para no estar pidiendo documentos para personas que van a aplicar a un programa que ni siquiera están seguros si van a entrar o no, y solo les causamos un problema muy serio con gastos que no son necesarios. O sea, no sé si estos documentos que piden, la declaración jurada, la certificación y todo eso, podrían caber en la ley que acabamos de aprobar en el Congreso y que ya está vigente. El análisis que hicimos es que la ley tiene una eximiente, digamos, y es que dice, salvo que la ley que genera la obligación establezca específicamente la requisición de determinado documento. Y en este caso es la ley del adulto mayor la que establece específicamente el documento a requerir. Entonces hay un conflicto ahí, porque una dice sí todos los trámites y hace la salvedad. Y en este caso es ahí donde sí habría que, considero, para dotar de mayor certeza jurídica, poder prescindir de esa obligación legal dentro de la ley del adulto mayor. Ministro, también veo aquí que hay un incremento y que es solo para funcionamiento. En su función como ministro no está el poder pedir una cantidad más para ampliar la cobertura del adulto mayor y que no seamos nosotros los que tomemos esas iniciativas. ¿Acaso a usted no le da la función, la investidura que tiene, para pedir 300, 400 millones para ampliar la cobertura? ¿Por qué no se pide? O si usted lo ha pedido a Finanzas y Finanzas no se lo autoriza y el presupuesto llega aquí de una manera diferente. El tema, la iniciativa tiene dos bondades, señor diputado. Una es el aumento del monto, digamos, del piso que le llamamos, que son los 500 millones, que suba a 700, pero tiene otro arreglo, que es el porcentaje de funcionamiento. Nosotros podríamos ir con Finanzas, sí, que nos aumente el presupuesto, pero vamos a tener siempre la dificultad y el obstáculo del cuello de botella del funcionamiento destinado para poder llegar a más adultos mayores. Actualmente todavía tenemos la posibilidad de aumentar el número de adultos mayores en alrededor de 8,000, no, estamos en 106,000, son 113,000 el techo que nos permite ahorita la distribución, entonces entre 5,000 a 6,000 personas. Entonces, ¿qué? Nosotros esperamos terminar este año, aumentar más y el próximo año seguir aumentando. Y entonces, una vez nosotros tengamos ya cubiertos los 113,000, venir a pedir o pedir las finanzas más presupuesto. E insisto, el tema de la iniciativa, que es, pues no surge en este caso de nosotros, pero nosotros celebramos que existe y que la estén discutiendo, es de los diputados ponentes quienes plantean aumentar el techo, pero también aumentar el gasto de funcionamiento. Y de esa forma, poder sí ejecutarla de mejor forma. O sea que, mire, yo le digo a usted que lo debía hacer, usted por iniciativa propia, porque yo oigo a todos los miembros de la comisión que han hablado aquí y creo que todos estamos dispuestos a subir el techo. Aquí, diputados, para pedir más ampliación de cobertura necesita más pisto. No nos pongamos a hablar aquí cosas que no tienen ningún sentido. Aquí no se puede ampliar la cobertura si no hay dinero. Entonces, para mí que debería de venir reflejado en el presupuesto un aumento, o que usted nos diga, miren, yo sí lo pedí, pero el Ministerio de Finanzas a nosotros nos lo quitó. No esperen que aquí se aprueben iniciativas de esa naturaleza, porque es un tema bastante político, ni siquiera en el Congreso no es social. Ahorita acabamos de aprobar 100,000 y pico de millones para alimentación escolar. ¿Y sabe dónde lo sacamos? De los fondos sociales. ¿Y sabe por qué? Porque de ahí lo debíamos de sacar. ¿Y sabe por qué? Porque los fondos sociales no le llegan a la gente. Ahí están 8 o 9 fondos sociales ejecutando el 40% de sus capacidades. Ese dinero que solo regresa al fondo común vuelve a venir. Mire, ministro, usted tiene un buen Congreso porque es capaz y tiene un buen equipo. Hay que aprovecharlo. Si no pudo este año o no quiso o no lo vio o cualquier cosa, con mucho respeto se lo digo, usted tiene buen Congreso, aprovéchelo y haga una petición para poder ampliar la cobertura. De verdad, el gobierno debería de tener la facilidad en los años que tenemos. Estos 500 millones no han subido, ministro, y es una
de verdad lamentable situación con tanto adulto mayor que nosotros tenemos aquí. Entonces, ministro, yo le digo que cuando una persona tiene el Congreso que usted tiene, porque lo miro, que me imagino se lo ha ganado por su capacidad, porque conmigo por eso se lo ganó. Yo respeto mucho a su ministerio, pocas veces que estaba allá, una persona abierta con su equipo de trabajo, hágalo. Entonces, creo que si viniera algo reflejado aquí para el adulto mayor, con lo que oí aquí, pasaría inmediatamente, y si no, se demostraría a usted que lo que se está diciendo en esta sala no es cierto, pero no viene reflejado más que el funcionamiento, que está bien. Entonces, ministro, y por último, no sé si hablo de qué pasa con las visas al extranjero, para qué países tenemos, cuántas hemos conseguido, de una manera muy rápida, qué necesita un ciudadano común y corriente para aplicar a una visa de esas, si hay edad para ir, y cosas así, ministro, y que fuera muy puntual en su respuesta. De verdad, me agrada mucho una reunión donde pueda compartir con usted. Que Dios lo bendiga a usted y a su equipo. Bendiciones. Entonces, presidente, si me puede contestar eso, yo ahí concluiría mis preguntas. Muchas gracias, diputado Luis Contreras. Para referirse al tema, tiene la palabra, señor ministro. Gracias, diputado, por sus palabras, y también gracias al diputado Mencos, que obvié el agradecimiento también por sus palabras, y el ánimo de verdad es satisfactorio para uno, para el equipo, saber que a ojos de los fiscalizadores estamos haciendo bien nuestro trabajo y lo motiva. Al final, la principal motivación es atender a los adultos mayores, en el caso del programa, porque verlos y saber que están recibiendo este beneficio de verdad es gratificante. Vamos a hacer eso, insistir, tal vez mandar un oficio exhortando a que pueda seguir avanzando la iniciativa del diputado Lucero, con todo el respeto que mencione su nombre, y el diputado Rojas, para que pueda tener una aprobación en el Congreso de la República. Respecto a las visas de trabajo, comentarles, nosotros tuvimos una conversación, por ejemplo, con la Embajada de Estados Unidos, en la cual le hacíamos ver que había habido una falla en la comunicación respecto a las visas H2B. Las visas, hay dos tipos de visa, que tenemos dos convenios celebrados con el gobierno de Estados Unidos. Una de las visas H2A, que es para trabajo agrícola, y es para que trabajen en el área agrícola, en todo lo que tiene que ver, siempre y cuando sea trabajo estacional. Digo esto porque, por ejemplo, hay necesidad en el área de lácteos, pero al no ser un trabajo estacional, entonces no pueden optar a ese tipo de programa ni a ningún otro que sea trabajo permanente. Tiene que ser trabajo por temporadas. Entonces, eso es la única limitación del trabajo agrícola. Y por el otro lado tenemos las visas H2B, que son para trabajo no agrícola, por ejemplo, tema de meseros, tema de albañilería, tema de otro tipo de trabajos. Le decía, empezaba haciendo mi aclaración con el tema de la embajada, porque la embajada sacó una comunicación pues que no tuvo el efecto deseado, porque dijo que habían 6,000 visas disponibles. Recordará usted esa publicidad. Lamentablemente no es 6,000 Estados Unidos, es que queremos promover las visas H2A, y a nivel interno de las agencias gubernamentales que están trabajando en esto en Estados Unidos, quieren promover también las visas H2A, que son las que permiten una migración circular. Con esto me refiero, trabajan en el año 2021, hacen un buen trabajo, y el mismo empleador es el que se ocupa que en el año 2022 vuelvan a ir a su misma finca. Y también se vuelve en una promoción por referenciamiento. Eso quiere decir, le pregunta al trabajador, digamos, entiendo, señor diputado, que usted representa el distrito de Totonicapán. Entonces, si se llegara a conseguir una persona de una visa H2A que aplique por el medio de electrónico, que viaje, hace un buen trabajo, él se vuelve el principal motor de promover ese tipo de trabajo en su distrito, porque es al que le va a decir al empleador, mire, yo le puedo referir a alguien. Y entonces ahí nuestro trabajo como ministerio solo se convierte en un facilitador del trámite, porque es el empleador el que solicita con nombre y apellido a quien es el trabajador. Disculpe, señor ministro, solo por el orden tiene la palabra el diputado Marvin Alvarado. Gracias, presidente. A ese punto quería llegar, gracias, señor ministro. El problema es que en las comunidades hay ciertos personajes que han estado en Estados Unidos y dicen que es muy fácil aplicar a las visas de Estados Unidos de trabajo, que es muy fácil, que van, que hacen un listado, que les dan el visto bueno en el ministerio y ya se van, fácil. Entonces, uno no tiene esa expertise, o sea, no tiene la experiencia y ni el conocimiento. Esa es la razón por la cual les pregunto.
Y qué bueno que hizo la diferenciación entre las dos tipos de visas, pero más me refería yo a la diferencia que existe entre las visas de la diversidad con respecto a las visas H2A y H2B, tomándolas como un conjunto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marvin Alvarado. Para referirse al tema tiene la palabra, señor ministro. Señor diputado, en referencia a las visas de la diversidad que están siendo anunciadas actualmente, eso no se hizo a través de un trámite directo con el Ministerio de Trabajo. Vamos a averiguar, a solicitar la información para poderles informar. Nosotros los programas que tenemos directamente con la Embajada de Estados Unidos son respecto a las visas H2, A y B. Muchas gracias, señor ministro. Para continuar con la presentación, tiene la palabra. Si podemos avanzar en la diapositiva y avanzar otra diapositiva más. Estábamos por acá. En este sentido, estamos haciendo, ven ustedes el incremento, aquí quiero hacer referencia al incremento más fuerte que se da en la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo es la columna vertebral del Ministerio, porque veíamos, de acuerdo a sus funciones rectoras, que su función principal es velar y hacer que se cumpla la ley en materia laboral. Y eso se hace principalmente a través de la Inspección General de Trabajo, que es la encargada de ir a los centros de trabajo o atender denuncias para verificar el cumplimiento de la norma laboral. Entonces, la inspección es la que nosotros vemos un incremento, lo vemos y celebramos este incremento en alrededor del 50% del presupuesto, y eso nos va a significar directamente el aumento en el número de inspectores. Este año tuvimos, yo creo que es válido decirlo, hubo un retiro pues masivo, porque es porcentualmente, nosotros tenemos una fuerza de inspección que queremos fortalecer, porque son 121 inspectores para todo el país. A través de las buenas gestiones también, las buenas gestiones obviamente de la viceministra Giovanna Salazar en el área de lo que ya vamos a hablar de empleo y programas, pero también de las buenas gestiones, y agradezco el reconocimiento también en nombre de la viceministra, la diputada Cardona, que me permito mencionar su nombre. Se empezó a pedir, exigir metas a los inspectores. Esto creemos que tuvo como consecuencia inmediata pues que se acogieron muchos al retiro voluntario. Se acogieron alrededor de 15 inspectores o 15 profesionales de la inspección al retiro voluntario, cuando vieron que ya estábamos exigiendo pues el cumplimiento de estas metas para tener una mejor tutela de los derechos laborales. Esto también permitió que hubiéramos hecho un cambio dentro de la inspección y se sacaron concursos de convocatoria. Se tomaron y se cubrieron esos 15 puestos y se están concursando actualmente otros 7 puestos. 22 más van a ser en total. Ok, 22 puestos más actualmente, pero el concurso ahorita está por 14 y ya se concursaron. Lo que ha pasado es que se ha privilegiado también la carrera, porque entonces se han dado estos puestos y entonces los que optan primero para ocupar esos puestos han sido las personas que tenían un puesto de un grado inferior dentro del mismo ministerio. Entonces se ha tenido que esperar y eso nos ha llevado un tiempo, casi 8 meses, en ir supliendo esas falencias. El incremento de la inspección, además de lo que vamos a terminar este año, son 121 inspectores. Empezamos a terminar creciendo y dejar la inspección con verificación alrededor de 130. Pero, 170 menos los que hacen funciones administrativas, con lo cual son 121 los que tienen funciones de inspección. Entonces, este presupuesto lo que va a permitir es incrementar el próximo año, en nuestro estimado, alrededor de 30 inspectores más a nivel nacional. Entonces, creemos que es muy positivo. También hemos tenido un incremento en relación al cobro de las sanciones. No quiero que se interprete como que vamos a volvernos un EMETRA, ¿verdad? En el sentido de que vamos a estar financiando nuestra función, porque nuestro principal objetivo es que se restituyan los derechos laborales, no la sanción en sí, pero sí empezar a utilizar el dinero que se ha ido captando a partir de las sanciones impuestas. El presupuesto que teníamos en sanciones era alrededor de 8 millones de quetzales que estaban en bancos. Esos dinero ya se va a utilizar, se compraron 28 vehículos que fueron alrededor de 5 millones de quetzales que van a ser distribuidos a nivel nacional. Una de las falencias que tenía la inspección era que no tenía insumos para poder hacer bien su trabajo, entonces ya lo va a hacer mejor. Eso se ve reflejado en ese incremento del presupuesto. Si podemos avanzar.
en relación al presupuesto de la administración. La coordinadora nacional es nuestras delegaciones que tenemos a nivel departamental, va a tener un incremento, este incremento se va a ver reflejado también en tema de funcionamiento. Por ejemplo, tenemos una deficiencia que las coordinadoras no tienen personal de limpieza, por poner un ejemplo. Entonces son los mismos secretarias, los mismos oficiales, las mismas personal administrativo que tienen otras funciones, quienes se dedican a hacer sus funciones de limpieza. Esperamos poder tener con este incremento de presupuesto, poder cubrir a trabajadores operativos para poder cubrir las funciones de las delegaciones departamentales a través de las direcciones, que son los que están adscritos a la parte administrativa. El despacho ministerial y los despachos, pues mantenernos, tenemos dos responsabilidades nuevas, una de ellas es el Consejo Nacional de Empleo Digno, que tiene que ver con la coordinación de la Política Nacional de Empleo Digno, que viene desde el 2017 y que queremos seguir implementando, y la Dirección de Trabajadores del Estado, de Recreación de Trabajadores del Estado, que va a tener un decremento, pero esto tiene su naturaleza precisamente en el tema de la afectación que ha habido por la pandemia. Y por último, quisiéramos irnos solo a los cuadros globales sobre las diferenciaciones, sobre lo solicitado y lo asignado. Tenemos que sí hay un incremento. En el tema de propiedad, planta, equipo e intangibles, es un incremento que porcentualmente es el mayor. Esto se refiere a un incremento en inversión que nosotros queremos hacer. Eventualmente tendremos que regresar el próximo año, esto no se puede ver reflejado todavía en el presupuesto. Nos adscribieron al Ministerio, de parte del Ministerio de Cultura, un terreno en la zona 13, frente a la Contraloría General de Cuentas, donde va a funcionar, tenemos la esperanza, las oficinas del Viceministerio de Administración del Trabajo. Entonces, si eso se da, estamos por recibir ahorita en octubre un diseño de un concurso icónico para darle al trabajador lo mejor. Esperamos que ese diseño nos permita tener un presupuesto y entonces ya venir al Congreso o a la cooperación, pero sería idealmente al Congreso, para pedir en ese momento tal vez que pudiera darse para poder construir ese edificio que nos permita tener mejores instalaciones para la inspección en sí. Y entonces yo, por ahí termina la presentación y quedaría, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva. El funcionamiento de inversión, que es lo que ya vimos desde el inicio, hay un aumento en el tema de inversión, que es lo que les comentaba para equipo e intangibles, y terminaríamos ahí ya, entendería con, esa sería la última, si podemos adelantar, la última diapositiva. Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos. Antes de concluir, tiene la palabra el diputado Otto Callejas. Gracias, vicepresidente. Haciendo referencia a las presentaciones del día de hoy, tuvimos Ministerio de la Defensa en la mañana y ahorita el de ustedes. Yo en realidad sí quiero felicitarlo, señor ministro. Se nota cuando un funcionario conoce el tema al cual está sirviendo. Y definitivamente con la presentación que usted nos hizo, a mi saber y entender, conoce bien cuáles son sus requerimientos y cuáles son sus obligaciones. Y esto definitivamente pues hay que felicitarlo, no solo venir y tratar la manera de ver cómo hacerlos quedar mal, sino que al contrario lo instamos para que continúe siempre sacando su trabajo como profesional que es en la mejor manera posible para bien de todo un país. Así que desde ya quiero dejar patente, señor vicepresidente, las felicitaciones para los señores del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, diputado Otto Callejas. Muchas gracias, diputado. Señor ministro, agradecemos. Antes de concluir, quisiera tal vez hacer un aporte personal de lo que usted mencionaba de la iniciativa que actualmente se discute en primera lectura con respecto al tema del programa del adulto mayor. Creo que es importante darle seguimiento y unificar todas las propuestas que de esta mesa salió, porque creo que hay unas reformas, como usted ya lo mencionaba, y sería prudente conocerlas y que nos las hiciera llegar, así como usted lo mencionó en su momento. Solo lo hago como forma de recordatorio, para seguir trabajando en esta iniciativa de ley y que pueda ayudar, le mencionaba yo
a la diputada Carla Cardona, a quien con mucho respeto menciono su nombre, de que el sentir de esta iniciativa de ley es, primero, incrementar el techo presupuestario, segundo, incluir más adultos mayores en el tema de este programa, también que en funcionamiento se destine un 5% para la contratación específicamente de trabajadoras sociales, porque actualmente el número que se posee en el ministerio no alcanza, es imposible, o sea, nunca vamos a terminar de llegar a los lugares más necesitados y más solicitudes se acumulan. Entonces, dentro de este mismo sentir, expresarle que estamos para poder hacer un trabajo en equipo y que en el nombre de Dios, y si los compañeros, pues me imagino que nadie en este Congreso de la República se va a oponer a un beneficio para el adulto mayor, pues se pueda lograr y sea una realidad, y que pueda ayudar también al Ministerio de Trabajo a incrementar pues más adultos mayores que reciban este beneficio. Entonces, agradecemos su participación el día de hoy en la Comisión de Finanzas, estaremos siempre en contacto, y para finalizar lo dejo en el uso de la palabra al señor ministro. Gracias, señor diputado. Con el respeto, el uso de su nombre, gracias, diputado Callejas, por esas palabras, y gracias a la comisión por habernos escuchado. Vamos a hacerles la remisión de los documentos que nos comprometimos para poder enriquecer la iniciativa, y esperamos que se vuelva una realidad, queda en manos yo creo que esta comisión es la que mayor representación tiene en relación al número de bancadas que integran el Congreso, la integrarán todas, que pueda y que sea una cuestión multipartidaria en el cual sí puede haber un apoyo, y de parte nuestra nos comprometemos con ese apoyo, siempre con la comprensión, porque una vez autorizado el funcionamiento tenemos que dar un proceso de adaptación, de contratación de las personas, pero poder llegar a esos beneficios de los adultos mayores, y no dudo que ahí va a haber una distribución donde van a poder alcanzar a todos los departamentos de todo el país, siempre con esa distribución que desde ya les solicito su comprensión, que pueda ser equitativa en relación a los niveles de más y menos pobreza y de atención que ya tiene el programa. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y quedamos siempre a la disposición de este honorable Congreso. Muchas gracias, señor ministro, y a los compañeros diputados decirles que todavía no se retiren, tenemos 2 audiencias más.